Bernasa, ¿cree que la ministra tiene que dar un paso al costado? Sí, por supuesto, me parece que esto le excede absolutamente, porque además me parece, y acá también comparto con mi compañero Carlos Raimundi algún detalle, que me parece que hoy estamos hablando de la desaparición de una persona en una circunstancia donde una hipótesis tan grave como pensar que miembros de una fuerza de este Estado están involucrados, ese es el centro. Ese es el centro, es una hipótesis gravísima, de una gravedad institucional enorme, por lo que recuerda. Por lo tanto, ahí tienen que estar todos los focos periodísticos, todos nuestros esfuerzos, y por supuesto, en el caso de la marcha, toda la forma en que ustedes lo presentaron y lo presentaron los GRAF, tuvo que ver con hablar primero de los incidentes y después de la marcha, siempre privilegiando hablar de los incidentes. Cuando la marcha es una noticia en sí misma, porque fue una marcha histórica. Es que esa era la noticia, hasta que tuvieron lugar los incidentes. Bueno, que se note más que es la noticia. Y en todo caso, revisar, por ejemplo, que los grafitis que estuvieron en el Cabildo son absolutamente surrealistas. No hay ninguna organización que se haya hecho cargo de ese tipo de grafs surrealistas referidos al anarquismo, a la muerte del Estado. Y qué casualidad que quienes están detenidos no participan de ninguna de estas organizaciones, que además nadie las conoce. Abad, ¿qué Entonces le digo, acá hay algo un poco raro, un poco difícil de entender, y en todo caso tendrá que actuar la justicia, como dice acá otro participante del programa, pero en todo caso esos son temas menores al lado del tema que yo quisiera tratar esta noche, que es que ha desaparecido una persona y la principal hipótesis ahora vamos a hablar de las 4 hipótesis involucra una fuerza. Es cierto, que es evidente que hay un clima que se está tratando de generar, y ese clima sería el que justificaría después el uso de un control social por la vía violenta, por la vía de las fuerzas de seguridad, de alguna manera para disciplinar a una sociedad que no está contenta con la situación que está viviendo, pero que por miedo se va a replegar. Algo que ya lo vimos y que es muy común que esté acompañando siempre a modelos económicos, que son modelos económicos donde la producción no es el eje central de esa economía. Entonces, si va a suceder esto, si hay alguien que alienta este clima va a haber que denunciarlo. Y por supuesto queremos un poder judicial independiente donde se pueda revisar quién está provocando este clima, incluso revisar a las propias fuerzas del Estado y la responsabilidad política del Estado sobre este clima. Bueno, porque, a propósito del yo repudio la violencia. Vamos a hacer una cosa, si te parece, repudiamos la violencia, repudiamos los hechos vandálicos, nuestra vida, nuestra trayectoria habla de ese repudio. En todo caso, conózcanos más y van a saber que lo repudiamos. Vamos a hablar, por favor, de la desaparición de Santiago Maldonado. Bueno, pero también queremos por un lado, saber... la justicia se expidió con una carátula que dice desaparición forzada. Cristina tiene traición a la patria de carátula. Que, y no la estamos en esa carátula nos están están diciendo algo, y en todo caso nosotros preventivamente decimos, si esa es una de las hipótesis, recordemos lo que es nuestra cultura referida a los derechos humanos, a los derechos a la vida y a cómo tiene que actuar el Estado frente a cualquier sospecha de que esté el Estado involucrado. Y como bien dice él, si este no es un tema electoral, me parece que hablar de una fuerza desintegrada, de que todo está tan débil en términos de una fuerza distinta a Cambiemos, hablemos porque entonces esa fuerza triunfa en la provincia de Buenos Aires. Una fuerza que seguramente es una fuerza que tiene nuevas composiciones, es una fuerza que hoy se llama Unidad Ciudadana, que tiene mucho de lo que ha sido el trayecto de una fuerza política a lo largo de 12 años, que tiene otras personas y a sectores que hoy se sienten perjudicados por un modelo económico, un modelo que es modelo. Yo en esto también no comparto con de Mendiguren, en el sentido que creo que está claro cuál es el modelo. Está claro porque es un modelo gerencialista, es un modelo empresario, es un modelo muy conocido en varios estados de la región, muy recomendado por Estados Unidos, muy recomendado por algunas organizaciones tipo centros de estudios, y en ese sentido, ese modelo, ya mucha gente, a partir de los resultados que ve, no está de acuerdo y lo expresó en las urnas. Entonces, hablar de una fuerza desintegrada respecto de una fuerza que saca los votos que saca la provincia de Buenos Aires... Vos fuiste a hablar del caso Maldonado específicamente, y acá quiero hacer un corte generacional. Yo tengo 28 años. La totalidad de las fuerzas, Gendarmería, Policía Federal, la Policía de la Ciudad, el Ejército Nacional, no tiene nada que ver con aquel de los 70 que nosotros repudiamos y sabemos las tragedias que cometió, el desastre que cometió, y que no me tocó vivir, por suerte, pero que sí me ha tocado estudiarlo y entenderlo, y a un lugar al que no queremos volver.
Nuestra generación hoy ocupa esos lugares. Son personas que trabajan en gendarmería, compañeros, amigos míos que trabajan en gendarmería, que trabajan en policía, que se tienen que bancar hoy estar internados, prendidos fuegos, por una estimulación política o una utilización política de un caso que es lamentable para una familia y es trágico para una familia en pos de un resultado electoral. Cuando ocurrió, hay que tener mucho cuidado con tres eso. cosas. Permitime tener las defensas altas por mi edad, correcto, comparto que hay un corte generacional. Permitime tener las defensas altas. Permitime creer que una carátula tiene una hipótesis y por lo tanto hay que investigarla especialmente. Debe haber algún indicio que hace que esa hipótesis hay que estudiarla. Y por supuesto que no estamos hablando de toda la institución, no estamos hablando de la gendarmería. Estamos hablando de personas concretas que tienen que ponerse a disposición de la justicia para esclarecer qué conducta tuvieron en los hechos. Estamos hablando de personas, no de instituciones, con las defensas altas. Y permitime decirte que tendrás que estudiar la trayectoria de los que estamos aquí presentes, porque nuestra militancia social, en mi caso, en favor de los derechos de la infancia y de la juventud, hace que yo haya estado muy cerca del caso Arruga y por lo tanto no podés generalizar que todas las fuerzas políticas y sociales que hemos acompañado al gobierno anterior no nos hemos ocupado del caso Arruga. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el 30 de agosto fue el día del detenido desaparecido y que por supuesto las aulas tenían que tratar el tema, sobre todo aulas secundarias y los últimos años de la primaria. En segundo lugar, ese ataque a Cetera fue un ataque sincronizado en redes. Fue muy llamativo la sincronización entre la salida de del tema en los medios y la salida en redes, con lo cual hay que pensar que hay personas que definen esa salida de los temas, porque toda fuerza política define una política de comunicaciones, y ni que hablar en este momento pone toda su inteligencia en las redes y trata de tomar las redes con determinados temas. Además, creer que nuestros docentes, más allá de algún problema particular que pueda tener alguno, no tienen la capacidad suficiente, la capacitación suficiente para saber cómo tratar el día del detenido desaparecido o cómo tratar el tema de Maldonado en ese contexto, es de alguna manera poner en duda, en sospecha, todo lo que es todo nuestro sistema educativo. Un sistema educativo que no lo inventó el kirchnerismo, que no lo inventó el peronismo, muy por el contrario, viene del siglo XIX, con sus avatares, con sus debilidades, con sus fortalezas, pero que ha llevado adelante una educación pública que tiene muchísimo cuidado en que las efemérides sean motivo, momento para hablar sobre la realidad. Retomando la pregunta que le hacíamos recién. Esto es recién. claro, y lo quiero leer, el Reglamento de Instituciones Educativas del 2011 dice claramente que la enseñanza debe ejecutar el diseño curricular vigente o la tarea de apoyo correspondiente contextualizado por el proyecto institucional respectivo, aportando elementos críticos. Ahora, en ese sentido, que esté el candidato a senador Bullrich en una escuela de mi región, y la senadora y la candidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner en la escuela 53 de Avellaneda también. ¿O no, Claudia? ¿Repudiar las dos cosas? Pero yo no tengo problema, porque a mí me parece muy bien. ¿Pero te parece bien? A mí me parece muy bien que la democracia, que el hecho de estar en un proceso electoral se vea en las aulas. A mí me parece bien que se inviten a exfuncionarios. Yo no estoy en desacuerdo con que se haya invitado a Cristina Fernández de Kirchner a la escuela 53 de Avellaneda, como no estoy en contra de que se haya invitado al exministro Esteban Bullrich a una escuela en el marco de la currícula pautada con los docentes y el ministerio, preaprobada a principio de año con los directivos de cada colegio. Cuando se impone, como le ocurrió a un familiar directo mío, en una universidad, obligan, hablando de la culpabilidad y responsabilidad directa de la gendarmería, como sí decían los manuales de Cetera, a firmar un comunicado en contra del gobierno y a sacarse una foto con el cartelito, y solamente los más valientes se animan a salir de la clase porque tienen miedo a reprobar la materia, y después, peor aún, con chicos que no tienen capacidad crítica o que no votan o que son demasiado chicos para algunos temas. Primero dijiste que Cetera impone, y te acababa de decir una compañera de este debate, te acababa de decir que no estaba la guía que había hecho Cetera, no se impone a los docentes. Y vos, acto seguido, a los 2 minutos dijiste, Cetera está imponiendo una guía. Los docentes la subieron en Le pregunto a los papás que nos están mirando, ¿cuántas veces han tenido que ayudar a sus hijos a recortar noticias de los diarios porque formaron parte de trabajos prácticos y nunca se escandalizaron por eso, porque forma parte de la vida cotidiana de nuestros domingos y los dolores de cabeza que a veces tenemos porque los chicos no hicieron los deberes hasta último momento? Lo digo como maestra, pero también lo digo por la familia en la que convivo, y sin embargo nos ponemos toda la familia a recortar los diarios y es un momento de discusión familiar
provocado por un trabajo que piden los docentes. Y hasta ahora nunca escuché Cetera. una sola voz, A ver, una sola voz Mari, en contra de perdóname un un trabajo segundo. práctico Mari La con Rosa, vos sos papeles de abogada, diario. abajo habla aquí del ese canal, tiene nenas que están en edad escolar y le mandaron una autorización que debían firmar los padres consultando si se podía tratar, si el niño podía estar presente en el momento en el que se trataba el tema Maldonado. La pregunta es, en ¿por este qué? caso dijo que no, él con su familia tomaron esa decisión. ¿Qué pasa con ese alumno? ¿Es desplazado del aula? ¿Cómo se trabaja Claro, ¿cómo eso se maneja desde- esa situación? Estrategias didácticas, para eso Claro. no hay que temer. La maestra que ha hecho esa nota sabe por qué la hizo, sabe en qué contexto la hizo, ya tiene preparado a la actividad que Yo va a digo hacer porque con la muchos actividad padres que ahora no. mismo estarán debatiendo Pero en sus digo, casas a ver, si dejarían a su para hijo que tomar, se- para tomar discutir las este grado. palabras de aquí de María Laura, digo, no tengamos temor, todos los días llevamos a nuestros hijos a la escuela, millones de chicos van a nuestras escuelas, vuelven, nos cuentan qué han hecho, digo, de pronto nos agarró un temor como que es un desconocido. No, no Ahora, es ¿qué temor. opinan de la Maestra. sanción que recibió esta profesora de la escuela de San Isidro? Es que no es temor. Bien. Cetera decide, y como lo contaba María Laura recién, tratar el tema de Santiago Maldonado el día del detenido desaparecido. Lo dan como un hecho que la Gendarmería detuvo y desapareció, o lo dan como un supuesto porque como estamos conmemorando en un día histórico el detenido desaparecido y meten un hecho de coyuntura, de actualidad, muy visible en la sociedad, que no es cosa juzgada, que es grave. Y a la vez, la maestra recibe sanción porque se va de la currícula. Cualquier docente, el docente de matemática, ingresa al curso, empieza a tomar lista y dice, ¿dónde está Santiago Maldonado? No está dentro de sus competencias y responsabilidades insertar una duda en los chicos, justamente porque la inquietud No debe es venir una de los duda, chicos. no es A una ver, duda, Natalia. es un recurso didáctico. es que como De un es una profesor de duda. matemáticas. Pero, a ver, De un hay profesor de... integralidad de las bueno, materias. no, por eso hay currículas. Pero y hay como sé profesores. sobre educación como para hablar, incluso por vos mismo favor. decías, este contenido forma parte de los diseños curriculares jurisdiccionales. Santiago Los Maldonado. profesores de secundaria, los profesores de universidad, ¿no van relatando de alguna manera o van mostrando su posición frente al mundo, frente a los hechos? A mí me ha ocurrido, me parece Pero- irresponsable. pero, a Me ver, parece irresponsable existe y la yo cuando verdad tenía las dudas sobre... objetiva, Pero absoluta, si me o es preguntaste, solo la respondo. tuya. Si me preguntaste, la respondo. única verdad Si es me la pregun- tuya. Si me preguntaste, respondo. Dale. Yo cuando iba al colegio estaba en tema Costequi y Santillán, que era demasiado reciente. Y yo, como alguien que siempre informado de la política, de lectura de los diarios, lo planteaba como una inquietud. Lo he Muy planteado bien, con distintos muy docentes. bien. La respuesta del docente ha sido: lo vas a tratar en Argentina contemporánea cuando te corresponde en la materia. No es Muy mal el en docente, muy biología, mal. Es no cuando es en el chico- matemáticas. Si y no yo venía el hubiese docente- sido- y si no yo venía el hubiese sido docente- tu maestra, venía no, el hubiese docente- no te hubiese y contestado. no venía el Lo digo docente, como maestra, pero déjame ¿eh? terminar. Lo Y no digo venía el como docente maestra. a imponernos el tema a ninguno. Pero Y de toma los parte- 30 que antes hablaba Liliana, Sí. quizás ninguno preguntaba. Es creer Entonces, que cuando- estamos en No, es época de mentira. Aristóteles. Yo quiero que aclarar las algo sobre matemáticas las están sanciones. Lo separadas vimos de acá, historia. Pero- lo estás viendo.